una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma. Queremos crecer, queremos que Dios nos use, queremos que nuestra vida espiritual se mantenga en abundancia, en prosperidad, en integridad. Pero si nuestra vida no testifica de Cristo, hermano, leía esta semana el libro de Isaías, capítulo 60, me deja impactado, hermano. El Señor no se desatiende de nadie. El Señor no se ha desatendido de usted ni de mí, porque le aseguro que si usted y yo clamamos al Señor, Él es fiel y justo para escucharnos, porque Él no menospreciará la oración del justo, hermano, en ningún momento. La gente dice: yo he orado y el Señor no me sana. Gloria a Dios que no nos sane. Siga orando. El Señor debe de ser exaltado en todo, en la enfermedad, en la salud, en la abundancia. Es como el matrimonio. A ver cuántos van a dejar a su esposa porque ya no hay dinero. Porque se enfermó. Se enfermó la esposa y ya vamos a cambiar. O el esposo ya no puede trabajar. ¿Verdad que no? No se rompe ese vínculo, como tampoco se debe de romper el vínculo con el Señor, el vínculo espiritual con el Señor. ¿Por qué? Porque mi vida debe de agradar al Señor. Yo vivo para agradar al Señor. Y es lo que Pablo está diciendo. Lo que ahora vivo, ya no lo vivo en la carne por mi propia voluntad. Lo vivo para agradar a Dios por la fe de aquel que me ha amado. Y para crear un carácter, hermano, hablamos hace 15 días de la oración. La oración constante es necesaria en la vida de cada uno de nosotros para acercarnos más al Señor, para imitar cada día más al Señor. Y quiero traerle una segunda, la meditación de la palabra. Amados hermanos, qué importante es que usted y yo aprendamos a meditar en la palabra del Señor. Dice la palabra que por la fe viene por el oír la palabra del Señor. Nosotros no podemos pretender tener una fe enorme, hermano, y no somos lectores de la palabra, meditadores de la palabra. Vamos allá a segunda de Timoteo, hermanos, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, oiga bien, uno para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y de esas cuatro verdades, de esos cuatro puntos queremos aprender el día de hoy, hermano. Porque es importante que usted y yo meditemos en la palabra del Señor. Porque usted podrá ser un siervo, una sierva, un hermano, un discípulo del Señor lleno de oración. Usted ora 2, 3, 4, 5 horas diarias, gloria a Dios, 3 veces al día, gloria a Dios. Pero Dios ha dejado también su palabra para que seamos instruidos. Y dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Él. ¿Y útil para qué? Para enseñar. Y ahí quiero tocar, vamos ahí al libro de San Juan, capítulo 5. San Juan 5:37. Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Verso 39. Escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Amados hermanos, Jesucristo le estaba diciendo a los escribas y fariseos que trataban de tentarle y buscándole ocasión de caer, pero Él les da algo más profundo y les da y les explica que ellos no conocen al Padre, pero que el Padre en su santa potestad ha dejado la revelación de todas las cosas a través de su palabra. Y le dice: escudriñen las Escrituras, porque en ella está la vida eterna. Entonces, ¿dónde usted y yo vamos a aprender, hermanos, a vivir acorde como Dios quiere que vivamos? ¿Cómo es que yo voy a formar el carácter de Jesucristo en mi vida si yo no leo la palabra? Hemos hablado en repetidas ocasiones, amados hermanos. Yo no sé si un día ocurrirá aquí o no, o nos iremos antes, pero debemos de prepararnos para los momentos difíciles. Yo no sé si usted, como padre de familia o madre de familia, está acostumbrada a guardar provisiones para el día que no hay. O somos diligentes o somos irresponsables cuando no guardamos provisión. Y estoy hablando algo, hermanos, tan sencillo, algo secular. Debemos de aprender a guardar provisión para los días difíciles. Eso no es pecado, no está mal, y es lo que se debe de hacer. Porque el mundo, hermanos, no estamos exentos nosotros de que vayamos a tener dificultades o que el caos a nivel mundial vaya a llegar y se escasee esto, se escasee el otro. ¿Se recuerda del COVID? Mucha gente batalló, perdió casas, perdieron trabajo, perdieron viviendas, perdieron muchas cosas, hermanos. Se vivió un caos rotundo. Mucha gente que no estaba preparada para enfrentar esa situación. Yo creo que nadie estábamos preparados, hermano. Gloria a Dios por aquellos a los que el Señor con su misericordia nos sostuvo a través de un trabajo. Gloria a Dios por ello. Pero qué triste, hermano. ¿Nos alegramos de ver a aquellos que sufrieron, hermano? No. De igual manera, hermano, si no aprendemos en la vida a tener algo para nuestro mañana, a administrar nuestros bienes para guardar para nuestro mañana, es de igual forma, hermano, cuando no leemos la palabra del Señor, aprender a meditar en la palabra. Porque la palabra de Dios es todavía más importante. ¿Por qué razón? Porque no solo nos ayuda para el hoy, sino que es la que nos sostiene para el mañana y para el día de la redención. Cuando Dios nos encuentre a ustedes y a mí meditando en su palabra y le diga: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Para formar un carácter a la imagen de Cristo, hermanos, la meditación, tener una disciplina en la meditación de la palabra es fundamental, es elemental. Todo cristiano que quiere crecer debe de leer la palabra. Así de sencillo. Hemos hablado el otro día, hermano, por qué se ha corrompido el mundo. ¿Por qué se han corrompido tanta gente, predicadores, cantantes, evangelistas y todo? Porque, hermanos, a veces desvían la mirada y la meditación de la palabra. Hermanos, yo no he venido aquí a dar el mensaje porque el Señor, esto es lo que me dio para hacer. Esto lo ha dado para mí también. Dios me ha alimentado de esta palabra. Y si yo no la quiero entender, el Señor va a tomar medidas en su debido momento. Pero debemos de aprender que donde Dios nos puede enseñar es a través de su palabra. Usted y yo oramos para que el Espíritu Santo, oramos constantemente para que el Espíritu Santo nos fortalezca y nuestra vida se mantenga fuerte y nuestra vida se mantenga vigorosa espiritualmente. Como un roble. Yo nunca he conocido un roble, hermano, pero ¿cómo lo menciona, hermano? Lamentablemente nunca lo he conocido, pero he visto videos de esos árboles que están aquí en California, unos árboles gigantescos, que llaman, unos grandes árboles, hermano. Belleza de árboles. Pero si su vida y la mía, hermano, se fundamenta en el Señor y nos ponemos así como un árbol fuerte,
vida va a ser fructífera en el Señor y vamos a formar el carácter de Cristo en nuestra vida cuando usted y yo tengamos la disciplina de meditar en la palabra de Dios. Porque, hermanos, Dios nos puede hablar a través de su palabra, pero si usted y yo, hermanos, no dejamos que el Espíritu Santo nos dé la revelación, nos instruya. Si usted no le dice al Señor, Señor, yo ya no quiero vivir yo mismo, por mi propia carne. Porque si yo quisiera vivir por mis propios medios, estaría mal. Y fíjese que la meditación de esta semana en el trabajo no paro ahí. Repentinamente se me acerca un americano y me empieza a contar su testimonio, que estuvo preso y en la cárcel conoció a Jesucristo y ahora es cristiano. Pero Milton me dice, porque yo le estaba contando y empecé a hablar del cielo también. Entonces él vino y se confesó un poquito ahí conmigo, contándome una de sus cosas, pero me dice, tengo un problema grave. ¿Qué pasó? Yo trato de estar alejado de los problemas, de no involucrarme en nada, y oro constantemente para que el Señor me ayude a vencer mi mal genio, mi mal carácter. Hoy si supieras con quién estás hablando, digo. Entonces, otra gente lucha conmigo. Dice, tengo un problema cuando salgo al frío y miro ese tráfico que me vuelve loco, me enoja demasiado. Llego a la casa enojado y a pedirle perdón a Dios. Yo no quiero ser así, yo quisiera ser diferente. Aleluya, yo también le digo. Amén. Hermano, ¿y qué nos enseña Dios cuando nosotros abrimos nuestros ojos, hermanos, y nuestros oídos a escuchar la voz de Dios en todo lugar? A veces, lamentablemente, cuando yo era jovencito, oraba y le pedía a Dios que yo quería escuchar la voz de Dios audiblemente, como Moisés te escuchó. Y yo tenía esa lucha interna, Marcrea. Era una lucha interna y no, yo no me he de morir si no escucho la voz de Dios así, como usted y yo estamos hablando. Yo tenía eso metido en la cabeza. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso, hermano? Y es cuando llegamos a entender que Dios no solo necesita hablarnos, Dios nos ha hablado por su palabra, Dios nos ha hablado por el vecino, por el amigo. Y para los que aman a Dios y de su palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. En cualquier lugar usted va a encontrar la voz de Dios, en la televisión, en la radio, en la tienda, en el camino, donde quiera que usted se encuentre, hermano. Si sabemos poner atención, vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque es cuando estamos deseosos de aprender, que el Señor nos enseñe. Y le decía a este muchacho, ¿sabes qué le decía yo? ¿Sabes cuál es el problema? Yo le he pedido al Señor paciencia y en vez de darme paciencia, me ha dado problemas. ¿Por qué creen ustedes? Porque el Señor nos capacita ahí, en medio de la batalla. Hermanos, si Dios nos facilitara la vida, si el Señor nos quitara todas las dificultades que usted y yo atravesamos en la vida, ¿qué vamos a aprender? ¿Dónde nos va a enseñar la palabra? ¿Dónde vamos a formar el carácter de Cristo en nuestra vida? ¿Dónde se va a formar la misericordia? ¿Cómo va usted a demostrar que usted y yo somos compasivos si no le llega a un necesitado? Recuerdo cuando recién nos juntamos con mi esposa, nos fuimos a vivir unos cuartitos, hermanos. Teníamos una cama quebrada que con bloc la ajustábamos ahí. No teníamos ni donde guardar la ropa más que una maleta. Pero fíjense, ¿qué pasa? Llegaba el vecino, doña Elena no tiene azúcar. ¿Y esto qué piensa? Le dije, que no somos millonarios, ¿o qué? Llegaron como unos 10, 12 vecinos a vivir ahí alrededor nuestro, hermano. Y todos, doña Elena no tiene sal. ¿Sí? ¿Y tú qué le das? Decía yo. No perseveraba en ese tiempo, hermano. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que el Señor nos pone en medio de lugares para compartir y a veces no lo entendemos nosotros. Nosotros solo miramos que la gente se aprovecha, que la gente, ¿por qué no compra? Hasta el sol de hoy, y mi esposa se vino viviendo en una vecindad donde la vecina todo el tiempo le pidió unas 2 tortillas, o un tomate, o préstemelo, esto, lo otro. Gloria a Dios por ello. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos, hermanos, ¿quién necesita a nuestro alrededor? ¿Cómo vamos a demostrar nuestra bondad? Nuestra piedad. Amén. Entonces,
para demostrar nuestra paciencia, nuestras acciones. Necesitamos practicarlas. El Señor necesitaba que Moisés fuera paciente. Y fíjese, yo no sé si había leído la vida de Moisés, pero voy a narrar un poquito. Moisés mata a un soldado egipcio porque está tratando mal a un israelita, a un hebreo. Y decide defender al hebreo y lo asesina. ¿Usted cree que Moisés era paciente, tolerante? No, ya estaba que no toleraba la injusticia, no toleraba el azote, el maltrato. Pero después de que Dios usa ese asunto, ese problema de Moisés, se va al desierto, encuentra a Jetro. Fíjense, puede decirte qué coincidencia que Jetro, su suegro, al tipo donde llegó a dar, adoraba a Dios. Moisés no era conocedor de Dios. Sabía que venía de los hebreos, pero había sido criado en el palacio de Faraón. Fíjense. Pero resulta que allá, casualmente, se topó con su suegro, ¿no? Y ahí fue que se casó y su suegro lo capacitó. Fue pastor de ovejas. Yo no sé, como dijimos el otro día, nuestro hermano Leo podría dar testimonio de qué tan difícil es pastorear ovejas. Pero Dios lo capacitó durante 40 años. Oiga, 40. ¿Será que el Señor no pudo haber venido un poquito más antes a hablar con Moisés? Los tiempos del Señor, dice en su palabra, son perfectos. Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma.